Un ajuste de cuentas entre narcos representa una bisagra en la historia de la seguridad reciente de nuestro país. Representa la consolidación de la falta de garantías para la ciudadanía. Lo acontecido es mucho más que una familia de luto, es el sentir de cada uno de nosotros de no saber si vamos a volver a nuestros hogares o vamos a terminar en medio de una balacera arreglada. Muy buenas noches, arranca Fuego Cruzado, emisión de este lunes 31 de enero, el último día del mes. ¿Y de qué manera cerramos este mes, Guille Grance? ¿Cómo estás, mi querido? ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo te va? Un saludo a toda la audiencia. Realmente, ¿de qué manera cerramos? Y con números espeluznantes, porque cuando hablamos de sicariato, Richard, hablamos sobre todo, o creíamos que era un dolor, era un sufrimiento solamente de frontera. Lamentablemente los números y los lugares en los que ocurren hablan de otra cosa. Efectivamente. Tenemos que hacer la presentación y el reconocimiento de campo, mi querido Guillermo, ¿le parece? Adelante. El atentado registrado anoche durante un concierto celebrado en el anfiteatro José Asunción Flores dejó un saldo de 2 fallecidos, 5 personas heridas y ningún detenido. Se presume que el tiroteo estaría vinculado al narcotráfico y así el sicariato naturalizándose de a poco en nuestro país. Cerramos el mes de enero con un récord en comparación a años anteriores de casos de crímenes por encargo. La verdad que describe a la perfección este reconocimiento de lo ocurrido, digamos, y de qué manera esto tiene una perspectiva y proyecciones en cuanto a las cosas que fueron sucediendo en los últimos años y cómo las políticas de Estado nos han implementado de forma apropiada, Guillermo. Sí, señor, una fiesta que terminó en tragedia. Vamos a analizarlo esta noche y conocemos ahora la ficha del invitado de hoy. Francisco de Vargas, abogado y magíster en Derecho Penal. Fue ministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas, procurador adjunto, fiscal penal y presidente de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay. Bueno, hay tanto que analizar, Rich. A medida que iban surgiendo en el transcurso de la jornada las investigaciones y datos en relación a esto, uno se sorprendía, se espantaba, porque acá hay mucho que cuestionarle a las autoridades. Controles que no se hicieron, coordinaciones que no se realizaron, un pedido de captura que aparentemente se borró, después se volvió a sentar en la jornada y muchas dudas en relación al trabajo de aquellos encargados de la seguridad de nuestro país. Y nos queda más que llorar sobre la leche derramada, pero además, ¿qué se puede hacer a partir de ahora? Ya saludamos a nuestro invitado, el doctor Francisco de Vargas. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Muy buenas noches, Richard, Guillermo, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Y también preocupado como ustedes, ¿verdad? A raíz de todo lo acontecido, obviamente. Bueno, queríamos comenzar con algo general también, doctor, en relación justamente a lo sucedido el día de ayer y que tiene que ver mucho con las políticas que se implementan a partir de justamente del diseño o del esquema que elabora cada gobierno. Y en relación justamente a esto, ¿cómo observas, que estuviste también en el gabinete y justamente en esta cartera, cómo evalúas la gestión de seguridad de este gobierno, las estrategias implementadas y en particular la gestión de en este un año y piquito que lleva Arnaldo Yutzio al frente del Ministerio del Interior, Francisco? Y la observo con mucha preocupación, principalmente después de las declaraciones que he escuchado el día de hoy, esta mañana específicamente, de parte del Ministro del Interior, donde menciona él haber estado en conocimiento de que un grupo de supuestos narcotraficantes organizados se estaba estableciendo en la ciudad de San Bernardino, teniendo esa información y en puerta y de cara a un evento de masiva concurrencia como lo que fue el concierto Yaumina. Lo que queda establecido es que
no se hizo nada al respecto, ¿verdad? Hoy estamos con 2 muertos, creo que más de 4 heridos, en un evento sin precedentes, porque yo quiero hacer referencia a esto. Hemos conocido anteriormente otros hechos de sicariato, pero que se hagan así, frente a miles de personas, sin ningún tipo de vergüenza o de desparpajo, creo que no ha ocurrido con anterioridad. No, y justamente, y esto que mencionás también lo que arrojan los números, doctor, que en el 2020 se habla de cerca de 130 casos, 150 van aumentando en el 2021 y decías también de cómo se fue expandiendo a toda la República y cómo no se ha logrado contener esto, no se ha logrado evitar que esto ocurra. Y lo que decías, como un mensaje que se brinda frente a miles de personas, podemos hacer lo que queremos y no nos van a frenar. ¿Qué tienen que hacer las autoridades? ¿Qué no hicieron las autoridades? Sobre todo, ¿qué no hicieron? Estando en conocimiento, teniendo información en forma previa de que algo se estaba gestando. Claramente hay un avance del crimen organizado. Antes veíamos o escuchábamos de este tipo de hechos lejos, a cientos de kilómetros de la capital y alrededores del Paraguay, más específicamente en el departamento de Amambay. De un tiempo a esta parte, esto ha venido cambiando. En el departamento central han ocurrido hechos de sicariato en la propia ciudad de Asunción. Y bueno, hoy día, nada más y nada menos, frente a miles de personas, vuelvo a decir, pero aquí lo grave es que se tenía esta información, no se manejó, no se tomaron las medidas, hay descoordinación. Hoy encuentro una grave contradicción entre las propias declaraciones del ministro del Interior y el subcomandante de la policía, quien es un oficial de carrera impecable, como lo es el comisario general Gilberto Fleitas. Y bueno, la imagen que queda establecida ante la opinión pública es lamentablemente vergonzosa. Y sobre todo también pareciera, por un lado, bueno, veíamos hoy, Francisco, el hecho de que, por ejemplo, en el caso de una de las personas sospechadas de haber tenido participación en estos hechos ocurridos anoche en San Bernardino, o que hubiera sido, digamos, el blanco de este ataque, bueno, había sido un policía, un agente, había levantado la orden de arresto que tenía a través de la Interpol y que evidentemente hay una suerte de connivencia dentro de la policía, que bueno, por supuesto deja un mal precedente también para la policía. Pero el mensaje que se da, doctor, me parece que es bastante desalentador en cuanto a no hay políticas de Estado, no hay políticas de estrategia, no hay políticas de seguridad y las pocas herramientas que se tienen a favor no se utilizan. Así mismo, no pudiste haberlo dicho más claro. Aquí hay un mensaje en este hecho, para mí es claro y dice: hacemos lo que queremos, cuando queremos y dónde queremos, y no nos va a pasar nada. Eso es lo que a mí me queda claro, y seguro que a otros millones de compatriotas también, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, dejando casi con una imagen vergonzosa a nuestro organismo de seguridad, ¿verdad? Doctor, ¿no hay voluntad, no hay políticas o hay complicidad? Mira, yo creo que una conjunción de todo lo que acabas de mencionar. Principalmente hay descoordinación, descontrol, cuando eso es algo que debe imponerse desde la primera magistratura, y si no ocurre hay que dar ejemplos o señales claras. Cuando hay hechos graves como este, tienen que haber responsables y deben rodar cabezas, pero hace tiempo que ello viene ocurriendo y no pasa nada, ¿verdad? Bueno, así como a los sicarios tampoco les interesa la reacción o la respuesta o la réplica del Estado a través de su organismo de seguridad, evidentemente el costo político, esto de tener un poco de moral, de tener vergüenza en la cara de parte de este gobierno, evidentemente no hay sangre, parece que circula. El presidente de la República estuvo ausente hoy, el ministro Yucio esbozó algún tipo de respuesta que en realidad cayó en imprecisiones y en incoherencias, y definitivamente como que también el propio gobierno o las autoridades ignoran este mensaje que recibieron y no son capaces de actuar, Francisco. Es así mismo, y sobre todo esa inacción, esa inoperancia, esa falta de reacción, esa descoordinación,
nos deja con una sensación de impunidad, de desconfianza, y yo quiero decir algo que seguramente, con lo que seguramente van a estar todos de acuerdo. Habrá un antes y un después a partir de este hecho. Como muchos otros paraguayos, yo tengo hijos jóvenes y también adolescentes que asisten a este tipo de eventos, y a partir de ayer voy a volver a pensarlo 2 veces antes de mandarlos o dejarles ir como antes lo hacía, ¿verdad? Claro, porque esa sensación ya no es solamente una sensación. Hoy leías en las redes sociales, la mayoría de las personas decían: me levanté con miedo, tengo miedo de salir a la calle, y sobre todo gente, compañeros nuestros que estuvieron cubriendo ahí en el lugar. ¿Cómo se revierte esto, doctor? ¿Qué se puede hacer ante esto? Y por lo menos yo no veo soluciones a corto o mediano plazo. No hay señales. Nadie es responsable de lo que está ocurriendo, y los que debieran serlo entran en contradicciones, o peor, se esconden. Eso es lo grave. Sí, sin duda que sí. Y encima, para agravar la situación también, por otro lado, bueno, se habla de corresponsabilidades también, por un lado el Ejecutivo, pero también el Legislativo y el Judicial. Pero lo que refleja esta parálisis es que antes que encontrar una solución, se pasan acusando uno del otro. Y el Estado no actúa. Una cortina de humo entre todos y no pasa nada. Una cortina de humo entre todos y de acusaciones. Claro. Y sin embargo, no hay planteamientos de solución a corto y mediano y largo plazo, Francisco. Y bueno, no puedo más que repetir o simplemente ratificar lo que ustedes están diciendo, ¿verdad? El principal responsable de la seguridad interna de nuestro país está en otra cosa, con actividades claramente de tinte político, lejos de ocuparse de sus principales responsabilidades, y eso da una pésima imagen de la gestión de gobierno. Ya todos sabemos que puede ocurrir casi cualquier cosa, y los responsables no van a pagar el costo ni siquiera político. Doctor, ante esto, estamos justamente mientras hablamos contigo, hablamos viendo estos datos, de estos números que crecen, y a uno le asusta porque decían algunos analistas: vamos camino a una Colombia, vamos camino a un México. ¿Puede pasar esto si es que no se frena, si no se encuentran responsables, si no ruedan cabezas tras este suceso? Claro que puede pasar, claro que puede pasar. De hecho está ocurriendo, y ese es el rumbo que estamos tomando, ¿verdad? Estamos aún lejos, yo creo que aún un poco a tiempo de tomar medidas, pero estas medidas no se toman, y no tenemos esperanza de que así vaya a ocurrir. Y eso es lo que nos preocupa, lo que nos da esa sensación de impunidad. No hay señales, y mucho menos claras, ¿verdad? Pareciera también, por otro lado, que tanto en el Ministerio del Interior como el jefe del Poder Ejecutivo ni siquiera sospechan estos mensajes de que una sociedad violenta en lo que nos estamos convirtiendo, esto de la mexicanización o colombianización de nuestro Estado, evidentemente es una sociedad que, bueno, no puede producir, y al no producir es un Estado que no puede cumplir con sus fines. O sea, entender que esto puede tener afectación a la economía en general y a la economía en particular, si es que no se hace algo, Francisco. Yo no sé cómo esto se puede reencauzar, porque estos problemas siempre existieron y cada gobierno los abordó con sus propias políticas de Estado, sin siquiera trasuntar, digamos, a cada gobierno. Pero en el caso, por ejemplo, el gobierno anterior lo supo solventar de distintas formas. ¿Por qué este gobierno no lo puede hacer? ¿Y qué es lo que le falta? En términos sencillos, Francisco, porque apelo mucho a tu experiencia, porque estuviste 3 años a frente de la seguridad interna del país, así que evidentemente creo que estás en posición de decir: esto es lo que hay que hacer. Mira, no es fácil. Es cierto lo que mencionaba. Cierto que hemos estado a cargo de la seguridad interna, al frente de la Policía Nacional, por llamarlo de alguna forma, ya que el ministro del Interior, según mi criterio, está claramente en la cadena de mando. Esto depende mucho de que haya una buena relación entre la responsabilidad política y la responsabilidad operativa
de la gestión de la seguridad interna del país. Y acá estamos muy lejos de eso. Vivimos viendo cómo hay casi una pelea constante entre el ministro del Interior y el propio comandante de la policía, hoy día el subcomandante. A mí me parece gravísimo que el ministro del Interior salga a decir, sí sabíamos que había un grupo criminal en San Bernardino, y primero no se hizo nada, y en segundo lugar hoy día sale el propio subcomandante de la Policía Nacional a decir, no es cierto que hayamos sabido nada. Entonces, bueno, qué decir, alguien tiene que pagar el costo político, alguien tiene que decir, bueno, acá ustedes no pueden trabajar claramente, coordinadamente, y algunos de ustedes se tienen que ir, y si eso no ocurre, pues estamos todos desesperanzados. Y en cuanto a esta estrategia, volviendo un poco a lo que te consultaba Richard, en base a tu experiencia, además de estos cambios de hombres, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede cambiar para encauzar esto o reencauzar esto, doctor? Bueno, para mí, por ejemplo, sería esperanzador que hubiese al menos una rápida intervención y que rápido podamos saber, bueno, estas son las víctimas del atentado, estos son a quienes tenemos como sospechosos del atentado, y por aquí huyeron, por aquí vinieron. Por lo menos háganlo de claridad, ya que los hechos ocurrieron y eso es irreversible, una rápida solución, pero ni siquiera vemos eso, ¿verdad? Claro, esto en relación a este hecho, pero en general, porque la inseguridad que estamos viviendo es tremenda. Y la Policía Nacional debe confiar en el ministro y debe tenerle respeto. Eso no está ocurriendo. Hay que empezar por ahí, a mi criterio. Sabes que estabas tocando un punto que parece sensible, porque esta disparidad de criterios, disparidad de información incluso que hay entre la cabeza del Ministerio del Interior y las fuerzas que administra, como por ejemplo el de la Policía Nacional, y que haya disparidad entre ambas cabezas, pareciera ser un poco una situación bastante compleja, Francisco. Y te quería consultar a propósito de qué manera la ayuda internacional en una situación como la que estamos viviendo a nivel interno, que cada vez está más complicada, pero también se ve complicada por la acción que tienen, por ejemplo, las organizaciones delictivas como el PCC, el Comando Vermelho, este clan Rotela que ahora se está internacionalizando y no solamente en las prisiones paraguayas. ¿Y de qué manera, por ejemplo, el apoyo que pueda recibir de Estados Unidos, que ya ofreció muchísimas veces, Colombia, que tenemos un apoyo y te consta porque en tu tiempo también lo hacía, y también en el caso de Israel, de qué manera se puede sacarle más el jugo a estas cooperaciones que evidentemente no están haciendo un trabajo apropiado desde acá, digo, desde adentro, no los que nos ofrecen los extranjeros, Francisco? Yo quiero hacer mención específica a la cooperación en materia de inteligencia que ha habido históricamente por parte del gobierno de los Estados Unidos, a través de la DEA, por parte de la Policía Federal de Brasil, por parte de la Policía de Investigaciones de Colombia. Parece ser que ni siquiera se manejan los conceptos. Inteligencia no es otra cosa que el proceso de adquirir, filtrar información y tomar decisiones a partir de esa información para evitar y prevenir hechos punibles. Aquí lo que hoy queda expuesto es que tenemos la información, recibimos la información en forma anticipada o previa, pero no se hace nada con ella. Y recibir cooperación en materia de inteligencia para luego no tomar decisiones es algo que no debe ocurrir. Eso es lo primero que hay que revertir. Sí, sin duda que evidentemente esto representa, digamos, desequilibrios que en alguna medida habrá que encontrar también un punto medio, porque evidentemente se está yendo todo de las manos. En relación por ejemplo, a esto de... hablabas de inteligencia, de que estamos captando, de que evidentemente hay información y no se ejecuta. Me quiero remitir al caso que ahora decías al principio de la entrevista, Francisco, que decía, si el comandante o el subcomandante sabe que evidentemente había elementos de frontera que estaban, digamos, tratando de hacer una suerte de golpe, ¿por qué está fallando entonces la ejecución? ¿Cuál es un problema entre el mando policial o es un problema político?
Por eso decía, esto debe tener un costo político, a mi modo de ver, tiene que ser la salida. No solamente, este es el vaso la gota que colma el vaso, porque viene de una administración o una gestión bastante moderada a escasa, probablemente ineficiente o insuficiente, Francisco. Estamos hablando de Yucio, ¿verdad? Y mira, las herramientas existen. Me quiero referir específicamente a la interpelación. Sabemos que es una herramienta política para evaluar y eventualmente reencauzar la gestión del ministro del Interior. Yo creo, y a mí me parece, por ejemplo, que ese sería un primer camino, convocarlo y decirle, bueno, usted dijo que tenía esta información. Si esta información existía y era muy específica, ¿qué se hizo al respecto? ¿O por qué no se hizo nada al respecto? Yo sé que no es adecuado hablar de uno mismo, pero yo fui objeto de una interpelación y creo que en su momento hemos dado las explicaciones que requerían los parlamentarios y bueno, finalmente se decidió por el rechazo de la misma, ¿verdad? Doctor, otro tipo de camino por lo menos no se me ocurre así rápidamente, ¿verdad? Me refiero a herramientas políticas. Claro, y sobre todo esto que mencionás, y volviendo a lo que hablábamos, la situación es muy grave porque aparentemente la única solución es la salida de autoridades que no hacen lo que tienen que hacer, no cambian y desde el Ejecutivo no cambia a aquellas personas que no están cumpliendo su rol y toda una ciudadanía está pagando y muy caro, está pagando con su vida esta ineficiencia política y estratégica que se está dando en cuanto a seguridad. Sobre todo las señales son inequívocas, porque muy específicamente sobre el tema que mencionas, el ministro que debería estar abocado a este tipo de situaciones está en otra, haciendo denuncias que tienen eminentemente carácter político y pareciera ser, por lo menos esa es la imagen que se proyecta, que eso gusta más al señor presidente que el cumplimiento de las funciones inherentes al cargo del ministro. Es realmente increíble a qué se dedica, en este caso, el ministro del Interior. Bueno, pasando a lo otro, evidentemente esto está en auge, estamos hablando de la ola delictiva o de la, digamos, la sensación de seguridad que se vive en las calles va creciendo. Ahora se suma al problema de los grupos armados que operan en el norte, a las organizaciones delictivas de carácter internacional o transnacional, como el PCC o el Comando Vermelho, están absolutamente gozando de muy buena salud. ¿Cabría ante esta, no sé, pasividad o negligencia u omisión que tiene actualmente este Ministerio Público, esta gestión política y por supuesto también que se expresa en un mal proceder de la Policía Nacional, recibir otro tipo de apoyos? Me refiero, por ejemplo, a una suerte de respaldo militar a las operaciones que eventualmente puedan hacer. Estamos nosotros ante un escenario, Francisco, que podría darse en el caso de que se agudice este estado, este escenario delictivo, criminal. Mira, yo quiero ser sincero, a mí me gustaría encarar otro tipo de soluciones, por lo menos con respecto a la parte operativa que bien estás hablando, ¿verdad? La función de las Fuerzas Armadas, si bien se ha comprometido ciertamente ya en temas de seguridad interna en gobiernos anteriores, lo ha sido con respecto al terrorismo. Esta es una situación diferente. Yo creo que hay que fortalecer la parte operativa de la Policía Nacional. Si me permiten, quiero dar un ejemplo que yo creo es de público conocimiento. Y quiero referirme al famoso grupo Lince, que ha gozado de muy buena imagen y reputación por su gestión. Sin embargo, parece ser que la decisión política, lejos de fortalecer aquella unidad operativa, es dejarla morir. Y sola y exclusivamente porque esa ha sido idea de un equipo político diferente o de otra línea. Y esa me parece una señal demasiado inequívoca. Es verdad. Doctor, le agradecemos mucho el tiempo esta noche. A ustedes, y ojalá que este tipo de hechos dejen de ocurrir
y si es que ocurren, que tengan una rápida solución, es lo que todos los paraguayos queremos. Sin duda que sí, sin duda que sí. Muchas gracias, Francisco de Vargas, ex ministro del Interior. Tenemos que hacer una pausa, Richard. Hacemos una pausa y a la vuelta hacemos el redondeo, una suerte de balance, lo que deja estas reflexiones de Francisco de Vargas. Ya volvemos. Ya volvemos. Seguimos en Fuego Cruzado y la verdad que esperar una solución a este problema, por lo menos a corto plazo, por lo menos durante este gobierno, me parece que va a ser complicado y duele. Esa es la verdad. La palabra que hoy me viene al corazón y a la mente es dolor en cuanto a esperar esto, porque parece que vamos a seguir pagando con vidas de paraguayos, Richard. Y por lo menos eso es lo que se expresa en cuanto a ciertas estrategias o ciertas acciones que toma este gobierno y que bien lo describía hace instante Francisco de Vargas en relación a justamente a este hecho específico ocurrido anoche en San Bernardino, algo absolutamente demencial, inaudito lo que sucedió anoche. Ojalá que esto realmente, así como dijo de Vargas, marque un antes y un después para la Policía Nacional, para nuestra sociedad, porque es la sociedad, nosotros, los que integramos esta sociedad, lo que debemos hacer estos reclamos, Guille, para que, bueno, primero la acción política se traduzca, digamos, en acciones más específicas y firmes a favor de la seguridad ciudadana. O si no, tenemos que bajar la persiana y no sé, nos convertimos en un Estado brasileño o una cosa así. No, y lo que nos queda es encerrarnos en nuestras casas ante la inseguridad que se da, porque la gente viene suplicando todos los días por mayor seguridad, por lo menos en acciones claras y sobre todo en autoridades que respondan al pedido de la gente. Y aparentemente ante esto, desde el Ejecutivo tienen los oídos cerrados, porque para ellos, según lo que se ve, Richard, no pasa nada en este país. Así es. Bueno, tenemos que cerrar el programa del día de hoy. ¿Te parece si hacemos una pausa mañana y alentamos a la albirroja? Así es, todo nuestro corazón con la albirroja, por lo menos darle fuerza y tomar fuerza de ahí también para continuar. Nos volvemos a encontrar el miércoles acá. Nos reencontramos, señor. Bueno, hasta el miércoles.